say happy Sabbath? Good morning. Déjenme decirles buenos días y un feliz sábado. ¿Cómo están? Bien? I just want to welcome each one of you, my brother. Quiero Welcome. darles la bienvenida a cada uno, mi hermanito, bienvenido. And all of you, welcome. Y a todos ustedes, bienvenidos. We trust and hope that you are having a great Sabbath so far. Confiamos y esperamos que tengan un bendecido sábado. Are you having a great Sabbath? ¿Están teniendo un buen sábado? And thanks for that story, John. I love Gracias the por esa story. historia, que amo mucho esa historia. It tells us that when we focus on ourselves so much, Cuando nos enfocamos en uno mismo demasiado, you start to lose yourself. perdemos el enfoque. We don't want to lose ourselves. Y no queremos perdernos a nosotros mismos. If we think about service to others, it makes us more happy. Si pensamos en servir a otros, nos hace más felices. And once you're happy, Y cuando usted es feliz, studies show it promotes health. estudios muestran que eso promueve la salud, Your health. en su salud, So in helping others, en ayudar a otros. and one is reminding me of that text over there in the book of Proverbs. A merry heart doeth good like a medicine. La esposa del pastor le recuerda un versículo en Proverbios que está que dice: un corazón alegre promueve salud. Let's read it. Vamos a Proverbs leer. 17. Está en Proverbios 22, 17. Proverbios 17, 22. Let's read it. The Bible says, La Biblia dice, a merry hermano, heart doeth good like a medicine, el corazón alegre es buena medicina, but a broken spirit drieth the bones. mas el espíritu triste seca los huesos. And that's even literal. Y eso es literal. The Bible says that a merry heart is not talking about that. No, that's not what we're talking about. No estamos hablando de ese tipo de alegría. No, we're talking about a genuine Estamos hablando de una happiness felicidad that genuina comes from service to others. que viene del servir a otros. Yeah. Brethren, it's a blessing Hermanos, porque es una bendición. when you do something good for somebody else. Cuando usted hace el beneficio para alguien más, It makes you happy. le hace It feliz, brings a satisfaction, trae a usted satisfacción, which promotes health, la cual promueve salud, because it makes you happy. porque él está siendo feliz. A person who is not happy Una always persona is infeliz triste. siempre se ve triste. And we know that 1 minute of stress Y sabemos que un minuto de estrés can depress the immune system for 6 hours. puede disminuir el sistema inmune durante 6 horas. 1 minute. Un minuto. Think about it. That's what study is showing. Eso es lo que los estudios muestran. So God is giving us the remedy. Jack. Entonces Dios nos está dando el remedio. Amen. And so that story is powerful. Esa historia es muy bonita y poderosa. And I also want to thank Roy for that study. Y quiero agradecer a nuestro hermano Roger también por el We estudio have been studying that topic for several weeks now. que hemos estado teniendo ese tema por varias semanas. And it's a blessing. It's a wonderful Y topic. también es un tema maravilloso, así que es una Amen. bendición. It's a topic that falls under end time messages. Calle Baja, mensaje del fin. Ok. Mensajes del fin que van por debajo. So it's an end time message. Su mensaje del tiempo del fin. Remember, we Para el saw tiempo from del Matthew 24 Acuérdense que vimos desde Mateo 24 that there are two groups of servants, que hay dos grupos de siervos, the faithful and wise. el siervo infiel y el siervo sabio. Amen. And we are told that Y se nos ha dicho one que uno de will be ellos doing the will of the estará master, haciendo la voluntad de su maestro and the other will be uniting with the drunken. y el otro estará uniéndose con los borrachos And will be saying, my Lord, the late is coming. y dice en su corazón: mi Señor tarda su venida. And we're told that those two Se nos servants dice que aquellos dos siervos
are the same as the wise and foolish virgin of Matthew son, 25. son similares a los que describen las vírgenes, la virgen sabia y la virgen imprudente. And those two groups represent you Y and I. estos dos grupos le representan a usted y a mí. We determine which group Nosotros we will determinamos comprise. en qué grupo vamos a estar. Amen. I cannot decide for you and you can't Yo no decide for puedo me. decidir por It's a ustedes y personal issue. ustedes por nosotros. Es un tema personal. But we either fall in the group of the wise or the foolish. Pero puede ser que sigamos al grupo de los sabios o de las insensatas. Brethren, let us pray. Y hermanos, permitámonos orar Lord, help me to be among the wise. y decir, and Señor, por faithful. favor, ayúdame a estar dentro de los fieles y de Amen. los sabios. As Roy explained, none of us are exempt. Así como Roger explicó en la mañana, From the ninguno de message. nosotros está exento del mensaje. The Bible is for all of us. La Amen. Biblia es Amen. para todos nosotros. And so, brethren, let us pray. Let's Así que, pray. hermanos, Lord, help me oremos y digamos, Señor, ayúdame to be among the wise and para help my estar brethren entre los sabios y ayuda a mis hermanos to be among the wise. para estar entre los Amen. sabios. We need to be praying for each other. Necesitamos orar unos por otros, Amen. Because all of us have our challenges. porque todos nosotros tenemos nuestros retos. But when you pray for your brethren, Pero cuando usted ora por sus hermanos, let me tell you something. déjeme decirles algo. God Dios commissioned not just one angel, manda no solo un ángel, sometimes an entourage. muchas veces un interrogatorio de ángeles. Sometimes our brother is struggling and they don't know how to overcome, but you start to pray for them. Muchas veces un hermano está luchando y no sabe cómo vencer, pero si usted ora por él, God, in response to your prayer, Dios en respuesta a su oración help your brother. le ayuda a su hermano. So we need to be praying one for another. Así que necesitamos orar unos por otros. You know, each morning I pray for each one of you here. Esta mañana el pastor ora por cada uno de Cada nosotros. mañana. Cada mañana. By the way, from the very first time I met you guys, I've been praying for you, and I still continue to pray. De hecho, desde que les conocí, cada vez oro por ustedes. Amen. Hasta el día de hoy. You know, in this morning when I got up, I was praying Y esta for the mañana, brethren, cuando se praying levantó, empezó a orar Yabuki por la Pusuki. hermandad, por los hermanos de and Puzuki, praying for los God's hermanos de Yaruquí, church worldwide. y también por los hermanos de las iglesias a nivel Even, del mundo. even for leaders Incluso por líderes that are leading the church into apostasy. I que was están praying for them. guiando a los miembros de la iglesia a la apostasía. I was praying for them. Estaba orando por ellos. Lord, help them to stop, Señor, to wake up before ayúdalos it's too a late. detener esa forma de predicación y a despertarlos. Amen. We have to pray for each other, brethren. Debemos orar unos por otros, Because the hermanos, truth is, porque la verdad es our enemy is not flesh. que nuestro enemigo no es la carne. Amen. Our enemy is who? Nuestro enemigo es quién? The devil. El diablo. Thank you. We know he's using people because they allow themselves to be used, but they are not our enemies. Sabemos que está utilizando instrumentos, ese instrumento es la gente, pero la gente no es nuestra enemiga. The devil is our El only diablo enemy. es nuestro único enemigo. Amen. At least they hate us, we don't hate them. Al menos él nos odia, pero No, ellos, los personas. ellos nos odian, pero nosotros no los odiamos. No, we cannot. No podemos odiar. Amen, brethren? Amén. Now, notice I said we couldn't. I said we cannot. Noten que no dije no podríamos, dije no podemos. If you hate people, Porque si you are not a usted, Christian. porque si usted odia a la gente, no es cristiano. No matter how they are, No Brutish with importa you. cuán rudos o cuán groseros sean con ustedes. we cannot hate them. Nosotros no podemos odiar. And we cannot treat them Y tampoco podemos tratarlos like the devil would have us treat them. como el diablo nos ha tratado a nosotros. We have to treat them with love. Tenemos que tratarlos con Patience. amor, paciencia. Amen. Amen. You didn't get what I just said. We have to love. We have to love. Tenemos que amarnos. So, brethren, I just want to encourage you. Así que, hermanos, solamente quería animarlos Pray. a que oren. Pray. Don't listen to the voice of the enemy. Oren. No escuchen a la voz del enemigo. Pray. Oren. Camila, pray. Y en Have to verdad pray. quiero decir que oren. Huh? One is reminding me that Wanda le está recordando al Mario pastor Lou, que her- Marilu, the police told them that there's no hope for her son to be set free alive.
Los policías le decían a Marilu que no hay esperanza para que se libere su hijo, But I didn't accept that. pero el pastor no aceptaba And eso. there are other members who did not accept that. Y también otros miembros no aceptaban eso. We were praying Estábamos orando, because what is impossible with porque men lo que es imposible para el hombre is what? es que The Bible says all things are la possible Biblia dice todas las cosas le son posibles with God. Amen. para Dios. And praise God, he was set free. Y alabado sea Dios que el hijo de Marilu salió libre. While we were praying, Mientras estábamos orando, angels, watch this, heaven was in los commotion. cielos estaba en Well, conmoción. I read a statement El pastor leyó una where cita Ellen White says donde nuestra hermana de that White when dice the saints que think cuando los to pray, santos piensan en orar, heaven is in commotion. los cielos ya están en conmoción. You didn't get what I just said to you? ¿Me That's entienden what I lo que read. les digo? She said, angel are saying, please pray so I can come. Pray. Él dice, por favor, oren para yo poder ir. The angels are anxious to come to our aid. Los ángeles están con esa ansiedad He de said, please pray. pero dice, Pray. por favor, ora. You didn't get what I just said to you? Wow. There's an anxiety among angels to Hay come to una us, ansiedad but he entre wants us los to pray. ángeles para venir a nuestro auxilio. Por eso nos Watch piden this. orar. You have to understand, Ustedes tienen in que the great entender controversy, que en el conflicto de los siglos, just like, let me give you an example. déjenme In a darles un war, ejemplo. En una guerra there's always rules. siempre hay reglas Are you following me? That govern both sides of the conflict. en donde, Okay, that govern ah, both sides of donde the que conflict. gobiernan los dos bandos del conflicto. Are you following me? For example, Por ejemplo, if they are captive si alguien está, prisoners of war si hay cautivos de guerra, prisioneros de guerra on both sides, en ambos lados, these prisoners estos prisioneros must be treated a certain way. deben ser tratados de cierta manera. Are you following me? ¿Me siguen? Because sometimes these people who are prisoners of war, they are not in the forces that are having conflict. Porque muy a menudo los prisioneros de guerra no están dentro del ejército del bando They externo, were just held, they were what? están solamente retenidos. Are you following me? ¿Me siguen? It's just like you see with Israel and Hamas, no? Es Yeah. como ustedes vieron Palestine. Palestina e Israel. That recently they released Recientemente the prisoners that they had, liberaron a los prisioneros que tenían and Israel, y también Then Israel did the same. liberó a los are you palestinos que following? tenían Because they came to certain agreement. porque llegaron a un cierto acuerdo. Watch this. In the conflict Mira. between Satan and En Christ, el conflicto que hubo entre Cristo y Satanás, God have to abide by certain rules. Dios tiene que permanecer con ciertas reglas. No, the devil don't respect those rules. Y el diablo no respeta esas reglas. God cannot use deception in this conflict, Dios no puede usar engaño en ese conflicto, but the devil can. pero el diablo puede. Are you following? ¿Me siguen? Christ does not use brutality. Cristo no está usando la brutalidad, He's using love está usando Kindness. amor, amabilidad to confront the para aggression. confrontar of the devil. la agresión del diablo. Are you following me, brethren? Watch this. ¿Me están In entendiendo? this conflict, En este conflicto there's a principle. hay un principio. God cannot come to your aid unless you ask for it. Dios no puede ir en su ayuda a menos que usted le pida. Because the devil will say, but he didn't ask for help. You are violating the agreement. Porque el diablo dice, si tú vas y le ayudas sin que te pida ayuda, estás violando el acuerdo. Are you following? But when you cry out, Pero cuando usted clama, Christ enter. Cristo entra. Are you following? And the devil cannot say you are violating the rule. Y el diablo ya no puede decirle está violando las And even reglas. if he says it, he's not, because Incluso si así lo dice, no lo está haciendo porque está respetando el tratado. so we need to pray. Entonces nosotros necesitamos orar. Under the subject, the shaking in early writing, Bajo el título El zarandeo en los primeros escritos de nuestra hermana Elena, the prophet says la profeta menciona that those who refuse to pray, que aquellos que se rehúsan a orar, those who refuse to press their petition to the throne of grace, aquellos que no envían sus peticiones al trono de la gracia, she says, those who dice did not resist the darkness que aquellos que no resisten la oscuridad by prayer
a través de la oración and confidence in God, y she confianza en el says, Señor, I soon ella dice lost sight of them. que muy pronto se pierde de vista a ellos. But those who are struggling with all that Pero they have aquellos que están luchando con todo lo que poseen and pleading with God, y suplican con she el says, Señor, ella watch dice this, the angels of God que los ángeles de Dios that left the careless, que deja los deja a los que estaban que no careless. importista, los descuidados, Those angels went to the help aquellos of those ángeles who are crying out. abandonan a los que no tienen interés y van hacia los que están clamando y And she suplicando, says she saw Y ella that their dice que angels vio were doubled. que tenía doble protección de ángeles. Then she said those angels as they came, they waved their wings of light and removed the darkness. Qué hermoso. Y dice que los ángeles que llegan son los que abatean sus alas para remover la oscuridad que le rodea. Are you following? ¿Me That entienden? topic is powerful Ese tema es poderoso. because she says the devil Porque ella is going dice to que el use diablo va a all utilizar sort of emotional todo thoughts tipo de pensamientos emocionales for us to lose sight of para que Christ and perdamos perish. el enfoque de Cristo And perish. y perezcamos. By the way, the prophet says De hecho, la profeta that dice in the final conflict, que en el conflicto final it will be more mental, our conflict, than physical. será más fuerte el conflicto mental que conflicto físico. Watch it. It will be more mental. Será más And mental que physical. físico. Are you following me, ¿Me siguen? brother? Are you following me? So right now, that's why you will Entonces, find ahora yourself mismo es por eso que a veces se encuentra uno mismo discouragement quickly. desanimado And rápidamente the devil is constant. y el diablo está ahí constantemente, But you need to press. pero usted necesita Press mantenerse your petition y, and rebuke the devil like Christ did. y estar fuerte en eso y reprender al diablo como Cristo lo hizo. Remember Matthew chapter 4? ¿Se acuerdan en Mateo The capítulo Lord 4 rebuke. que el Señor te reprenda? And James 4. Y Santiago Resist 4 the devil. dice, resistir al diablo. And he will what? ¿Y el qué? Flee from you. Y él huirá de ustedes. We have to do what God counsels us to do. Tenemos que hacer lo que Dios nos aconseja hacer. So the devil is attacking us. Entonces el Mentally, diablo nos está mentally, atacando brother. de manera mental. It's a conflict. Hay un conflicto. This is not a game. Y esto no es un juego. This is not a football game where No es un juego, un you partido are de fútbol spectators. No. en donde hay espectadores. This is a real conflict Este es un conflicto real in which we are all engaged. en donde todos estamos involucrados. Amen. And so I want to encourage you. Look Así up. que quiero Look up. animarles a que miren hacia arriba. Amen. Don't look at yourself. No miren a ustedes Don't mismos. look at the brethren. No miren a los hermanos. Look at who? Sino miren a quién. Cristo. A Cristo. It's a conflict, brethren. God says it's a conflict. You have to fight. Debemos Fight. pelear, mantenernos. Remember, you're not fighting alone. Acuérdense, no estamos luchando solos. You are commanded to fight by who? Usted fue mandado a luchar por quién? By the captain. Por el capitán. Amen. Who is that? ¿Quién es ese capitán? Cristo. Cristo. Amen. And remember, he has never Y acuérdense. lost a battle. Y él nunca ha perdido una batalla. Never. Nunca. Look at history. Miren en la historia. And remember, Christ don't need Y the acuérdense, multitude. Cristo no necesita una multitud. No. You look at Gideon and his 300. ¿Se acuerdan de Gedeón y los 300? You remember Jonathan and his armor bearer? ¿Se acuerdan de Jonatán y su portaestandarte? No. But they had an entourage Pero tenían con ellos un interrogatorio of angels. de ángeles. Brethren, let me say Hermanos, something, brethren. Listen déjenme carefully. decirles algo. I want you to understand what I'm trying. This Quiero que is traten de reality, entender brethren. de lo que les estoy hablando, porque todo esto es realidad. It's not some sweet talk, some charla No es bonita solo talk. una No, brethren. charla bonita para endulzarles el oído. This is not a what do you call it? This type of speech that these people are giving, motivational speech. No, friends. No es Charla, una charla motivacional. no, friends. No es eso. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios. Amen. Amén. So I want to encourage you, brethren. Remember, Así que quiero when recordarles God speaks something, de que cuando Dios pronuncia what algo, happens? ¿qué sucede? It becomes a Llega a ser reality. ¿qué? Una realidad. Amen.
Let there be, and there was. Dice, Él pronunció que se haga y hubo. Amen. So his words have creative Entonces, power. sus Natural. palabras tienen poder natural de creación. If God said, let there be a car appeared. Si Dios dice que tenga un auto tiene. Immediately. Inmediatamente. Are you following? Not like our words. No como nuestras palabras. We can say whatever, but there's no power to create. Nosotros podemos decir cualquier cosa, pero no hay poder de You see, creación en that's ella. why when Jesus por went eso que to cuando Lazarus' Jesús grave, Fue hacia la tumba de Lázaro. he was specific. Él fue el He específico. said, Lazarus, come forth. Le llamó y le dijo, Lázaro, If sal. he had just said, come forth, all the dead would come forth. Si hubiese dicho, sal, salían todos. But he had to call him by name. Pero él tuvo que ser específico y llamarle por nombre. See, that's the God we serve, brethren. A ese es el Dios al que servimos, hermano. So I just want to encourage you. Entonces solo quiero animarlos. Listen, my brethren, listen to me. Y escúchenme bien. Ask my wife. Pregúntenle a la esposa del pastor. This black boy, know by experience Este negrito aquí presente sabe por experiencia the power of God. el poder de Dios. I can share testimonies with you. Puede compartir testimonios con ustedes. Let me share one with you. I shared Déjenme this before, but I'll compartirles share it uno. Y before lo that. compartí I remember antes, pero voy a compartirle de when nuevo. my daughter when she was a baby, El pastor recuerda que cuando su hija era una bebé, I was a colporteur at the time. él era en ese tiempo un colportor. I had other colporteurs that were working with me, Tuvo otros compañeros colportores que trabajaban juntos, but they were easily discouraged, pero esos colportores fácilmente se desanimaban, especially when they didn't sell any book. especialmente cuando no vendían ningún libro. They had rent to pay, they had bills Tenían to pay, they had food Cuentas to que put on the pagar, table. cuentas que pagar, comida para poner en sus mesas. And if they didn't sell, they don't earn. Y si no vendían, no ganaban nada. Now listen to me carefully, brother. Escúchame con atención. So when I went out with them, Entonces, cuando salía I con was ellos, very good at selling. el pastor era uno muy bueno en ventas. No, I could even convince the devil himself to Podía buy. convencer al mismo diablo de comprar. You understand? I was a good salesman. Era un buen vendedor. Right. By the way, I was even a sales representative of a printing press. De hecho, le estaba intentando vender a una imprenta. No, I was a representative, a sales representative, Él era un representante de la imprenta. and I used to go around and sell all their products. Good at it. Solía ir a vender todos los proyectos So when impresos. I would sell, I would make give a sales pitch, a sales talk, and people would be buying up my books. Entonces el pastor era como que daba una charla de venta y la gente que asistía pues aprendía y podía vender más libros. But these colporteurs, Pero to estos encourage colportores, them, para animarlos, I would allow them to sell their books and just to encourage them and les do it out. les dejaba vender sus libros de ellos para animarlos. No, I have my own bills to pay as well. El pastor tenía también sus propias cuentas que Yo tengo cubrir. una hija pequeña. No hay costo para que yo da a ellos. Ujú. ¿Se recuerda? Esa semana, Entonces el pastor recuerda, el día jueves, no hay nada. Y digo, necesito cosas por mi hija y eso. Nada en la casa. Esa noche, yo bañase y pase tiempo en oración. Yo digo, tú dices que mi pan y agua seguro. Acá yo tengo mi Biblia abierta. Dice, mira, acá tú dices, dámelo, dame. Yo se fue a dormir. Yo dice, gracias Dios. Yo se fue a dormir. En la noche, tengo una sueño. Que yo necesito ir a este hermano. Una mañana, levántase demasiado temprano. Ni tengo un centavo para pagar el pasaje. Pero Dios dice en el sueño, anda allá y espera. Yo voy a mandar un bus ahí. Y esa persona ni conoce a ti, ni tú conoces a esa persona. Cuando yo salí ya, yo está ahí. Bastante gente está esperando el bus, ¿no? Viene un hombre que manejando un bus que lleva a los turistas. Él vino y dice que yo venga para ti. No entiendo qué hablo. Todo el mundo mirando, ¿quién es esta persona importante? Porque el hombre no para por ninguna persona más. Yo entro ahí nomás. Y dice, siéntate acá, al lado de mí. Ahí hablando. Y cuando llega al lugar, él no pregunta a mí dónde yo quiero para.
Él para, dice que acá es su destino. Así directo. Wow. Era un ángel, amigo. Él dice, acá es su destino. Sale nomás. Tenía un buen día. Mira, cuando yo llegué al lugar, a la casa de la hermana, yo toco el puerta. Ella dice, entra, mira, es un casa donde tiene muros, paredes. Tú no puedes ver de adentro, afuera adentro, ni adentro afuera. Cuando yo llego, toca. Ella dice, entra hermano Perry. Dice, ¿cómo está? Ella dice que mira, cuando entra, ella dice, toma todo esto, fundas acá, allá, y muchos plata, miles de ahí. Dice que Dios mismo en la noche da un sueño que tú necesitas todo eso y más que esto. Y dice, muchas gracias mi hermana, chao, feliz sábado cuando llega. No entiendo qué habla. Así hermano. No. No, mira, cuando yo se fue a Isla Caimán, yo llegué al punto donde la inmigración dice que yo necesito regresar a mi país, porque ellos nieguen mi visa. Pregunté a ella. Yo pido a ella y su hermana y la familia, porfa, salir a tu casa, dame su casa, porque ella quiere luchar con Dios. Pregunté a ella. Y ellos regresan ahí. ¿Cuánto tiempo era? Y ahí con Dios hablando. Ellos, y no orando. Allá. Y él dice, Dios, gracias por mi vida. No, ellos ahí en la inmigración dicen que no, yo necesito salir. Y yo digo, no, esa no es la voz de Dios. Dios dice que queda. Ay, no entiendo. Oración. Yo se fueron de la inmigración. Yo no tiene una cita con el persona que yo quiera que como. Así es. Yo digo, no. Yo se fue allá. Cuando yo llegué a la inmigración, yo dije, Dios, deja que el hombre que yo venga para ver, sale ahora. Inmediatamente sale el hombre. Yo dije, mira, yo estoy acá para hablar con usted. Él dice, ¿qué es el problema? Yo explico a él. Él dice, dame su pasaporte. Él lleva el pasaporte. Visa. Aleluya. Porque yo hablo con el F de F. But you must trust God. Listen to when I talk to you. I can be sharing testimonies. Debemos confiar en Dios. Y escúchame lo que les digo. Debemos confiar en el Señor. I can just tell you experiences Puede decirle experiencia tras experiencia. But you have to learn to Pero usted tiene que aprender a luchar. And God Y Dios work miracles. va a obrar milagros. One day the next time I come, you're just going to talk experiences. La próxima vez que venga vamos a hablar de experiencias. That's what we're going to talk. What Los God has hermanos done. van a decir Amen. lo que Dios ha So I traído. just want to encourage you. Así que solamente quiero animarnos Trust God. a que confíen en el Señor. You know, brethren, listen. Escúchenme. I am of this conviction El pastor mantiene esta convicción that God de que Dios is more willing to work miracles for us now than he was in the days of Elijah. está más dispuesto a obrar milagros por ustedes, por nosotros, que en el tiempo de Elías. You know why? ¿Saben por qué? Because we are living Porque nosotros estamos at the viviendo border of the second advent. en el filito, en el borde de la segunda And we are venida. told by Bible Y se nos ha dicho a través de la Biblia that God que Dios will increase va a incrementar the manifestation of his power as we draw la closer to his manifestación de su poder mientras más nos acercamos a su venida. Just like the devil will intensify his Así power. también como el diablo va a intensificar sus engaños. The same God who did for Abraham El is more mismo, willing to do for us than he was. el mismo Dios que obró milagros por Abraham está dispuesto a obrar también por nosotros. Unless we understand this, A menos que entendamos esto, that God is a God of his word.
de que Dios es un Dios de su palabra. Are you listening, brethren? ¿Me están escuchando? Whatever he says to Cualquier you, cosa que Él dice hacia ustedes, cualquier cosa que he les will dice, do. Él lo va a hacer. See, the problem is never what God said. El problema no es lo que Dios We dice, don't have enough faith to believe it. es que no tenemos la suficiente fe para creer. That's why we are not Es seeing por eso that que no estamos manifestation of God's viendo power los now. poderes de manifestación del Señor. Muchas veces nosotros tan vagos que no quiere pasar tiempo acá. Quiere que hombres regla todo, quiere todo rapidito. No, watch this, brother. When you pray, when you wrestle with God like Cuando that, usted ore, cuando usted luche con Dios en oración, it makes you a mighty warrior. le hace un guerrero poderoso. It makes you not a weak man, but a Le mighty hace man no un and a woman. hombre débil, sino un hombre y una mujer fuerte. And you guess what I'm saying to you, brother? ¿Me escuchan lo que les digo, hermano? Because watch it, there is a Porque power miren, hay un poder in prayer. en la oración. And watch this, brethren, as one is saying, it moves the arm of omnipotent. La oración mueve el brazo del omnipotente. We have not yet learned the experience No of how to wrestle on our knees Aún no for hemos victory. aprendido la experiencia de orar en oración, de rodillas, suplicando por victoria. Ellen White says the greatest Elena de victories White dice que la más grande victoria are not what is gained by talents no es la que es ganada por talento or for group influence, o por una influencia grupal. but she says the greatest Ella victories dice que la mayor victoria are those that are gained es in de the chamber, aquellos que la the sacred ganan chamber of prayer en un lugar sagrado de oración with God. con Dios. Watch this. Miren, When I was a colporteur, listen to me carefully. les va a compartir otra experiencia. Cuando el pastor era colportor, I had one pair of shoes. tenía un solo par de zapatos, Wear it to work and wear it to church. donde usaba para irse al trabajo y a la iglesia. The work of canvassing. El trabajo de colportar, ¿no? Así que era caminar todo el día. But I walked so much Pero caminaba tantas distancias that the shoes started to gather holes. que el zapato empezó a tener huecos. And I took a cardboard and put in. Y tomaba cartón para ponerle debajo de la What is plantilla. that? Cuando cae lluvia. Nah. Pero cuando llovía, Yo siempre hay que mantener la lluvia lejos. Porque si cae lluvia, tú sabes acá. Watch it, brother. But I didn't have any money pero no tenía dinero aún to buy the shoes. para comprar new pair of nuevos shoes. zapatos. One day I went out to canvas. Un día que estaba colportando, And I was there canvassing happy. estaba colportando así, feliz, No, con gozo ahí. con un gozo grande. Cuando yo ando, yo toda la- ahí. Ya no era solo la suela, ya se había partido el zapato. Como yo aprendo un poco de mi abuelo, porque él era, ¿cómo dice este? Zapatero. Sí. Yo ir a casa, I didn't even have the appropriate thread. Wow. Fue a su casa y no tenía ni siquiera el hilo apropiado para coser el zapato. But I double it and double it. Entonces White. puso doble hilo. Y era blanco. Sí, un hilo Era blanco zapato encima. de café. El zapato era café, así que le cosió con hilo blanco. No, sí, hermano. Ahí se shoe polish. Sí. Luego tomó el betún Y como así. y para pintar el hilo Y blanco. salí nuevamente. Ahora, feliz. Yo digo, Dios, yo sé que tú eras un zapato. Pues no sé dónde. Pues ahora mientras andando, hermano, cuando yo ando de yoga, nada puede hacer nada por esto. El otro zapato se Yo lo camino a la casa sin zapatos. Mira, todo el mundo mira mi vestido. Muy bien, sé que lo que se me anda sin zapatos. Cuando yo llego a la casa, watch, when I got home, Cuando llegó a su hogar, I knelt down and said, Lord, thank you. se Thank you, arrodilló Lord. y dijo, Señor, gracias. Even when my shoes gone, thank you. Gracias, Señor, aunque me quedé sin zapatos, pero And Lord, gracias. I open my Y, hand Señor, abro mis manos because I receive a new pair of shoes. porque estoy Amen. recibiendo un nuevo par de zapatos. Cuando yo abro mi ojo, enfrente de mí, yo mira un funda ahí, un nuevo zapato ahí, hermano. Viene de Estados Unidos. Mi tío entra y dice, su tía envía este para ti. Bueno, mira, mi tía que se fue allá cuando era joven.
Obviamente mi pie crece más y todo, ellos no saben. Pues cuando yo hablo, Natalia, mi tío dice, prueba, ese no necesita prueba, este es. Nah. Él dice, ¿cómo ella puede saber su tamaño? Porque Dios mismo manda. Aleluya. Y este zapato, no, Silvia a mí casi 10 años. Wow. ¿Tú entiendes que habla, hermano? Amén. Estoy durmiendo. Wow. Mira, Wanda, ahí no recuerdo otra de zapatos también. Yo ahí trabajando. Abajo necesito colocar cartón nuevamente. Otra. Escucha. Yo necesito ir sábado a la iglesia, porque yo toca de predicar este sábado, pero no tengo zapatos. Mira. Yo levanto hace 3 en la mañana. ¿Ah? Sábado. Dios, yo necesito ese zapato. Muchas gracias. Cuando yo digo, muchas gracias por mi zapato, porque yo abro mi mano y cierro porque yo recibo. Mira, viene la convicción. Visita un hermano que vive allá. Mira, yo no tengo plata para pagar el taxi. Ni conocía dónde vive. Ese Dios, yo no conozco dónde vive, yo no sé, yo no tengo plata. Pues gracias por plata, gracias por su guía allá. Yo levanto así en ese zapato que no hay casi acá, plantilla, ¿no? Y anda, cuando yo llego a la terminal, yo mira un taxi ahí, mira, yo soy un hombre de Dios. Yo necesito ir a tal lugar para buscar un hombre, tal nombre. Él dice, yo conozco dónde vive ella. Tú eres un hombre de Dios. Vamos, yo te voy gratis. Wow. Tú no entiendes qué habla, hermano. Cuando yo llego temprano, ellos todavía durmiendo. Yo llego y dice, hermano, y llamo por nombre. Ahí la avance de todo el mundo, porque mi voz es grande. Y yo salí. Y dije, mira, Dios manda a mí acá para zapatos. Ellos decían, ven. Tenía zapatos como locos ellos. 2 hombres ahí, zapatos como locos. Ahí, dice, prueba. Yo prueba, mi pie es demasiado grande. Ninguno puede, ¿qué era? Dice, lo siento. Dice, lo siento, ¿por qué? Yo estoy en un cuarto de ellos, ¿no? Yo sentando así sobre su cama, porque ellos dicen, yo digo, mira, yo levanto así. El Espíritu Santo dice que hay zapatos en ese cuarto donde nosotros, que es mío. Yo digo, oh, yes, hermano, recuerda ese zapato que es más grande que nuestro pie. Nuevo. Dice, es abajo de esa cama. ¿Dónde? Ellos sácalo. Yo digo, gracias, feliz sábado. Mi prueba, ese es mío. Dice, los hermanos, ¿cómo tú sabes que es abajo de ahí? ¿Cómo? En ese caso, dice, Dios mismo dice, chao, feliz sábado. Brethren, I can share testimony after testimony. Puede compartirles testimonio tras testimonio. God is still alive. Dios aún está vivo. Amen, brethren. I can tell you, I told you, when I come up, we're going to talk some testimony. Puede decirles cuando llegue la época de hablar solo testimonios. Yeah, we're going to talk testimony. Vamos a hablar de testimonios. Revelation said, by the word of your testimony. Porque en Apocalipsis dice, a través de los testimonios. And by the blood of Jesus. Y por la sangre de Jesús. They overcome who? They overcame the devil. ¿Se puede vencer a quién? Al diablo. Brethren, I believe that God can work miracles. El pastor cree que Dios puede obrar milagros. Just as he did in ancient times. Así como lo hizo en los tiempos antiguos. But we have to learn to Pero wrestle. tenemos que aprender a luchar de rodillas. It was prayer. Porque fue la oración that produced the Reformation. Que produjo esa reforma. It is prayer that will finish Es the la work. oración la cual terminará la In obra. great controversy, the prophet says, En el gran conflicto, nuestra profeta Conflicto de los siglos. En el conflicto de los the siglos, prophet nuestra says, profeta is dice men of prayer que and serán faith hombres de oración y fe
that God will send forth to finish the work. que Dios enviará, utilizará para enviarlos a terminar su obra. Amen, brethren. Men and women of faith and prayer. Hombres y mujeres de oración y fe. Ellen White says, Elena we de White must dice learn the divine que deben science in prayer. aprender la ciencia divina en la oración. Unless we learn the divine science of Y a prayer, menos we que cannot aprendamos be esta saved, the ciencia prophet said. divina de oración, no podemos ser salvos, dice la profeta. Are you following me? ¿Me siguen? See, God is not partial, brethren. Entonces debemos ver que Dios no es parcial. What he did for Lo que Moses, Dios hizo por Moisés, David, por David, he will do for you. Él puede hacerlo por usted también. He's no respect of persons. No hace acepción de personas. But we have to put Pero ourselves in the debemos position, aprender a ponernos en esa in posición, the state of Moses, en ese estado de Moisés, David. en ese estado de Daniel. David, en ese estado de Daniel. Again, you're sleeping on me. Brethren, Hermanos, Pero pasar por este tipo de testimonio hay que entregar toda nuestra vida al servicio de Dios. pues mira, eso es importante que tú entiendas. Yo digo algo. Cuando tú comienzas a hacer oración así, I'm going to let him translate. When you begin to pray to God like cuando that, tú comienzas a orar a Dios de esa manera, the act of praying el acto de estar orando constantemente puts you in that position of complete consecration to God. te pone en esa posición de una consagración completa para con Are you Dios. following me? ¿Me That entiendes? type of prayer Ese tipo de oración makes you holy. te hace santo. In other words, En otras palabras, it opens you up. es como que te abres It puts you in the y position te where you have pones en un the estado, disposition to let God rule complete. te pones en un estado de disposición o de, sí, de disposición que estás dispuesto a que Dios gobierne completamente en ti. That type of prayer Ese changes tipo de you. oración te cambia See, completamente. that's why sometimes God Es delays por the eso que answer to your muchas prayer. veces Dios demora en responder sus Why? oraciones. ¿Por Because qué? when God gives you gifts, Porque cuando Dios te da dones, before He gives you a gift, He gives Himself to you. ah, what? Antes que God, before God gives you gifts, He gives Himself to you. Okay. Antes de darte el don a ti, Él se da a sí mismo a ti. Are you following me? ¿Me entienden? Come on. Which is the greatest? El cual es el don más grande. Remember, who owns everything? Acuérdense, ¿quién es el dueño de todo? God. So if Dios. you have God, Entonces, si usted tiene a Dios, what you have? ¿qué tiene? Everything. Are you Todo. following me? ¿Me entiende? And this is what He's trying to do. Y He's eso es trying lo que to está make us intentando de hacer. Está intentando de hacernos like Himself in character. semejante a Cristo en su So carácter. sometimes God delay Entonces, giving muchas you the veces thing. Dios demora give en you his darle las character. cosas para darle primero su carácter. Amen. Amen. Wow. Wow. See, prayer is not just Entonces, receiving la things from oración God. no solamente es recibir cosas de Dios, It's to receive His character. es recibir su carácter. And prayer Y la oración has the power to change us. tiene el poder para cambiarnos. Pastor, una pregunta. También, ¿cuál es el poder de la oración, por ejemplo, que nosotros tenemos con nuestros hijos, It gives God the opportunity. It gives God the opportunity. It Le gives da- God the opportunity to work on behalf of the family. Dios te está dando esa oportunidad para No. trabajar. When you pray, it gives God the opportunity to Ok. work on behalf of the Cuando tú family. oras, le das a Dios la oportunidad de obrar para bien de tu familia. Are you following me? This is powerful. Es algo poderoso. And God, in response to your prayer, will do everything possible to save that person. Y Dios, en respuesta a tu oración, hace todo lo posible por salvar o apoyar a esa persona. No, if the person don't want to be saved, God won't force them. Y si la persona no quiere ser salva, Dios no le obliga. However, your prayer Sin embargo, su oración give God that opportunity. God begin to work. pone a Dios en esa oportunidad de seguir obrando y obrando Are you for that person? por esa persona. Eso cuando no oramos y no tenemos fe, damos pasos en falso, ¿no? O sea, hacemos cosas que Exactamente. By the way, prayer De hecho, la oración increases faith incrementa la fe in you, en usted, more trust in God. más confianza en Dios. Exactamente. y nos libra del pecado? Exactamente. And brethren, watch it now. Watch it. Hermanos, miren, There's no power in your prayer. no hay poder en su oración. The power is in who? El poder está en quién? God. En Dios. But through prayer, Pero a través de la you oración, activate
nosotros activamos, what? ¿qué The cosa? power of God in your El experience. poder de Dios en nuestra experiencia. That's why we don't trust in our faith. Es por eso que no confiamos en nuestra We fe, trust in God. confiamos en But Dios. faith helps you to trust God. La fe nos ayuda a confiar en Dios. That's why when God answers our Es por eso prayers, que cuando Dios responde nuestras we oraciones, don't take the glory no tomamos nosotros la gloria, because we didn't do porque the miracle. nosotros no hicimos Who el did the milagro. miracle? ¿Quién obró el milagro? God. Dios. Therefore, the glory is Por lo His. tanto, ¿la gloria de quién es? De Are Dios. you following? See, there's no salvation Entonces, in prayer no itself. hay salvación en la oración como tal, It is in Christ. sino que hay salvación en quién? En But Cristo. prayer Pero la is the oración channel es el canal, through which God's power flows through. es el medio salvation. por donde la salvación de Dios fluye. Amen? Amén. All right, so we have it clear. Entonces ya lo tenemos claro, ¿cierto? Amen. Listen, to me. This Jesus is sweet. I say. Este Jesús es muy dulce. Listen, to me. When you have your listen, to me. Do you know? I read in the spirit of prophecy El pastor leyó en el espíritu de profecía that God loves to answer our prayers. que Dios ama responder nuestras oraciones. So He gives us things so we can pray more. Entonces Él nos da para que oremos más. You didn't get that. You didn't get that. You didn't get that. When you pray, God said, take this. Cuando usted ora, Dios dice, toma esto. Ese da ánimo. Y Y tú oras ese, más. y ese Dice, poquito da ánimo, toma más. entonces oras más. Y mientras más oras, más te da. He said, toma más. Hallelujah. You didn't get that. Brethren, when God answers prayers, Hermanos, cuando Dios responde oraciones, no ese da un valentía. Sometimes you're praying one and you can feel the presence of God near muchas veces cuando usted ora, siente la presencia de Dios cercana. because you are locked in with Him in Porque usted earnest está prayer. activando eso en una oración ferviente. And you don't get up saying, Lord, if it is your voluntad, si es tu voluntad. No. Y no vamos a decir en la oración si es que es tu voluntad. Ellen White says, if it, yeah, oh, sí, solo es por un milagro. Después ahora. ¿Por qué nosotros mismos no podemos hacerlo? Y por eso nosotros orando al Dios que hace milagros. Dice, solo si Él puede hacer un milagro. ¿Por qué orar no entonces? El propósito fue un milagro, Daniel. Y por eso haciendo oración. Oh, mira, the prophet says La profeta dice that if you are praying on a particular issue, que si usted ora por un tema en particular, to know what God's will is concerning that thing. y conoce que la No, voluntad... what is God's will concerning that point? I don't understand Saber that. cuál es la voluntad de Dios That what you're praying for. acerca de De este De lo tal que cosa. de lo que está orando. Yeah. She says, Ella dice if you are praying a true prayer, que si usted ora una oración verdadera, before you finish praying, you will know exactly what is God's will concerning that point. antes de que termine la oración, usted sabe exactamente cuál es la voluntad del Señor en el tema del que usted está orando. You get what I just said to you, brother? ¿Entienden lo que les dije? There are people, Lord, if it is your will, you don't know Jesus many times. Hay gente que en la oración dice, si es que es tu voluntad, entonces no conoce When you know verdaderamente al Señor. Jesus, when you Cuando understand usted the conoce al science of prayer, y entiende las señales de la oración, la La ciencia. ciencia de la oración, you will have the mind of Christ. And usted before you tiene get la up, mente de Cristo. and Y before you antes de, get up, y God antes will de know ponerse exactly en pie, what God wanted to do. usted sabrá exactamente lo que Dios quiere que usted haga. Wow, that's powerful. Eso es poderoso. And my wife and I have proven that. Y la esposa del pastor y el pastor han probado eso. I've proven that. Wow. God is real, brethren. Porque Dios es real, hermano. I just want to encourage you. Así que solo Look queremos to him. animarlos. Es como Orlando dice, muchas veces cuando no se hace esa oración tan rápido y cuando no mira nada, nosotros buscando nuestra propia solución. The psalmist says, wait on the Lord. I El say, salmista dice, wait espera on en the el Lord. Señor. Espera en el Señor. We have to learn to trust. Tenemos que aprender a confiar. Let us not try to bring our own solution to the problem. Y no intentemos llevar o traer la solución propia al No. problema. Porque muchas veces, como Orlando dice, mándanos en problema más tenaz. No. Estamos impacientes. Exactamente, esa es la palabra. Wait on the Lord. All right. Esperemos en el Señor. God said I should share that with you for a moment. That's not the topic, you know. Ese no era el tema, pero Dios dijo, compártelo por un momento. Amen. Ese es importante, hermano. Ah, Claro.
Brethren, listen to me. Ese negrito sabe. Créame, no, por experiencia ya. No. Wow. Pues mira, cuando toma acerca de testimonio, es una tentación para ellos sigan. Pues mira, ustedes no entienden. ¿Dónde está? Quieren mi estudio para el poco tiempo que queda. Well, brethren, listen to me something. This is deep stuff, Daniela. Escúcheme, Esa escúcheme. cosa es seria. I have the solemn message of the first angel, part 1. It's part 2, the up 2, but just put up part 1. La parte 1. No leo, pero creo que dice. No, ya la. Sí, este es. Sí. No, tú necesito one. Ayuda para. Yo necesito. Oh, one. Thank you. Just one. Just both handed. You can get this one quickly. All right. We left off in our last study En nuestro, on antiguo, question 4. en nuestro estudio previo nos quedamos en la pregunta 4. Father in heaven, Vamos a iniciar con una oración. Padre que estás en el cielo, as we open your word, ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, please por favor, pour out your spirit. derrama tu espíritu. Please pour out a spirit of courage, Por favor, derrama tu espíritu de ánimo, boldness, valentía an unshakable confidence in your word, y una confianza inquebrantable en tu palabra, in Señor, preparation for the crisis, para que podamos prepararnos para la crisis to stand faithful, Lord. y mantenernos fieles, In Señor. Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. All right, so we left off here. Nos quedamos aquí. Was there a special office gospel message given for the last days in fulfillment of Jesus' prediction in Matthew 24? Y And la we saw that. pregunta decía, ¿hubo un mensaje especial del Evangelio de la cosecha para los últimos días en cumplimiento de la predicción de Jesús en Mateo 24? And we saw Y vimos the hour of God's judgment que, is what? que la hora del juicio de nuestro Dios, ¿qué? Ha llegado. 2, El punto número 2, the fall of what? ¿la caída de qué? The third, the warning El against the punto worship número of the tres, beast, his image, La and receiving his advertencia mark, contra la adoración de la bestia, su imagen y recibir su marca, as well as the beast's character, así como también el carácter de la bestia. because it warns us against the name of Porque the beast, acuérdense que nos advierte en in contra contra del nombre de la bestia. de la bestia. All right? All right, so we saw all of this before. Ya vimos todos Obedience esos to puntos God's antes. commandments. El cuarto punto era obediencia a los mandamientos del Señor. The call to receive the faith of Jesus or his righteousness. El llamado a recibir la fe de Jesús o su justicia. The second coming of Christ. La We saw that. segunda venida de Cristo. Amen? We saw that right in Revelation 4. Ya vimos eso en All right, Apocalipsis so 14. let's move on now. Entonces ahora continuamos. con What la is pregunta Satan's aim? We saw this. We also saw this. Y también Regarding the vimos esta distinct pregunta. truths given to the remnant church for this time. ¿Cuál es el objetivo de Satanás con respecto a las verdades distintivas dadas a la iglesia remanente Remember, para we este saw tiempo? that the only people Acuérdense that que have vimos que a el único distinct pueblo message que tiene el mensaje distintivo is not Baptists, no son los nor bautistas, Catholics, tampoco católicos, nor Jehovah's Witnesses, ni los testigos de nor Jehová, Pentecostals, ni los for pentecostales. who? Pues sino quién? But Seventh-day what? Los adventistas del séptimo día. Amen? Amén. The only group, Es el único grupo, the only group preaching el the único messages grupo que that we está just predicando established los mensajes que fueron establecidos in the previous point en is the los Seventh puntos Adventist Church. previos es en la iglesia adventista del séptimo día. The rest of the Christian world have no idea El resto del mundo cristiano no tiene idea of what these messages de symbolize, lo que estos mensajes simbolizan and they are important. The only one y people. son mensajes importantes. So we saw here that Entonces vimos aquí Satan seeks to remove the landmark Satanás- or the foundation of our special message, que Satanás busca quitar los hitos o los fundamentos de, of our special mensaje, messages. de nuestros mensajes Remember, especiales. we saw from the book of Job, Vimos esto desde el libro de Job, Psalms, libro de Proverbs, Salmos, Proverbios, that God has given us what? en el que Dios nos ha dado ¿qué? He has given us a banner, Nos ha dado un logotipo, a name, un nombre amen, that represents
our que message, representan nuestro mensaje, mission. nuestra misión. Are you following me? ¿Sí me están siguiendo? And it is that message Y es ese mensaje that makes us who we are. que nos hace lo que I somos. showed you El pastor les that mostró our identity as a people nuestra identidad como pueblo. is wrapped up in what? ¿Está envuelta en qué? In the message. En el mensaje. So if we lose the message, Entonces, si nosotros perdemos el we mensaje, cease to be the people. dejamos de ser ese pueblo. And if we cease to be the Y people, si dejamos de ser ese there's pueblo, no reason for our ya existence. no hay razón para nuestra existencia. Amen. Amén. We have lost our prophetic Porque hemos perdido Position. nuestra posición profética. if we lose the message. Si perdemos el mensaje, And the devil is trying to y el rob this diablo church está of the message. intentando robarle a esta iglesia el mensaje. Because if he rob the message, Porque si él we roba el lose our mensaje, identity. perdemos nuestra identidad. We don't know who we are. Ya no sabemos quiénes We somos. think we are like everybody else. Vamos a creer que somos como las demás. We pattern their style of worship. Y tener los mismos patrones y estilos de adoración. Amen. We don't want that. All Y right. no queremos eso. We saw from these statements Vimos a través de estas citas también concerning the proclamation of the first, second, and third angel's message. que tiene que ver con la proclamación de los mensajes del So primero, let's move segundo on. y We went tercer over that ángeles. already. Number Ya 2 pasamos point. todo eso. He seeks to Punto take número away the dos. banner or logo Ujú. that reveals our name and message. Él busca quitar nuestro logo el logo que revela nuestro nombre y mensaje. Amen. Wow. We saw that Ya vimos right eso. here in Psalms 20, Y verse eso 5, vimos en Salmos Psalm 64, 25, Salmos 60, versículo and 4, 74, verse 4. y and verse capítulo 9. 74, versículo 4, como el versículo And we 9. learned that if the foundation aprendimos of our message Que si los is fundamentos destroyed, de nuestros mensajes es destruido, what can the righteous do? ¿qué puede hacer los justos? Because we have lost our defense. Porque ya Our hemos wall of perdido protection. nuestra defensa o nuestro muro de protección. All right, let's move on. Vamos a We continuar. established that it was in Vatican Council II that there was a plan to bring Protestant churches together. Establecimos que en el Concilio Ecuménico Vaticano II se puso en marcha un plan para volver a poner a las iglesias protestantes bajo el control de Roma, by changing the logos of the various churches and give them a similar logo. a través de cambiar el logo de las iglesias y crear un logo similar que unifique That a would have todas, the same characteristic. el cual tendrá las mismas características. That which notice now, and that represents what? Miren, ¿y eso representa qué? Su de los- fe y misión. All right, so watch this now. Miren, We established this before establecimos ya to eso. convince the churches to have a similar logo. El which would- convencer, Go ahead. el convencer a las iglesias protestantes para que adopten un logo similar, Which would what? el que hará que conducirá a la unidad de fe y misión. Are you following? ¿Están conmigo? And we showed you that God Y se called us les mostró to unite with churches. que Dios no nos llamó a unirnos a las iglesias. What He called us to do? ¿A qué nos llamó? Preach it to every nation. A predicar a kindred, cada what? nación, tribu y qué más. Lengua y Amen. pueblo. Not to unite. No to a preach it. unirnos, sino a By the way, predicarles. the second angel's message is a dividing message. Y de hecho, el mensaje del segundo ángel es un mensaje divino. That divide. Un mensaje que divide. Are you following? It don't bring unity. No trae unidad. That message said, come out of the churches. Ese mensaje está diciendo, sal de esas iglesias. Because those churches are Porque Babylon. esas iglesias son ¿qué? And Babilonia. not only that, Y no Revelation solamente 18 eso, says that those Apocalipsis churches 18 dice que esas iglesias are dwelling places of devils. son iglesias donde moran los demonios. So come out of her. Por eso dice a llamar de allí. Ese es un mensaje de paz. Pregunta, ¿es un mensaje de paz eso? Cuando tú dices, mira, la iglesia católica es el lugar del demonio, salga allá, ese produce paz. ¿Qué produce? Conflicto. Thank you. Y no es fácil predicando este. Ujú. Y cuando tú dices Baptista, usted dice Babilonia, sale ahí. Have mercy. Wow. You understand what we're talking about here? ¿Sí entienden de lo que estamos hablando aquí? And then the third angel came. You think that the third angel would soften the message? Llega el tercer Intensify ángel. Y la gente piensa que el tercer ángel llega para suavizar el mensaje No. y no es así. Llega a Intensify. intensificarlo. Wow. And then by you reach Revelation 17, he said that they are harlots. Y en Apocalipsis 17 menciona una palabra fuerte, dice que son rameras. Now watch this. Yes, if you say to a woman, you're a whore. Have mercy. Imagínense si usted le dice a una mujer, eres ramera. Is that how would that woman receive that?
¿Cómo va a recibir eso la mujer? Offensive. De manera But God ofensiva. called those churches whore. Pero Dios llama a esas iglesias rameras. Muchas veces cuando yo escribiendo mi estudio o mi libro, allá el computador dice, cuando yo colocaba whore, dice, no, esa palabra es fuerte. Así dice el computador, porque te tiene el sistema ahí. No, esa palabra. Y algunas personas encuentran esa palabra ofensivo. Dios mismo dice, yo no voy a cambiar eso. Yo uso el lenguaje de cielo. Bueno, no sé, obviamente, solo habla de iglesias espiritual, ¿no? Porque yo no voy a andar y decir, mujer, yo whore. No, nunca voy a hacer eso. Ese es para no ser amable, ¿no? ¿Cómo yo voy a decir así? Hasta si yo miro a una prostituta, yo ni voy a decir que a ella tampoco. No. Pero la Biblia dice, cuando habla acerca de las iglesias, no, lenguaje fuerte. Eso no voy a producir paz. Claro. All right, so we saw here Vimos aquí también that this is what? The logo ¿Qué of the es este? official church. el logo oficial de la iglesia. We saw the flame, Ya vimos la llama, the upside down cross, ya vimos la cruz and the invertida what? The Bible, ¿Y the qué open cosa? Bible. Y la Biblia abierta. When I told you that the various churches have a similar logo, Y se there's a acuerdan que yo different, les dije que very varias similar. iglesias tienen un logo similar, solamente hay pequeñas diferencias. We established here that the logo will feature or comprise three symbols, which we just established. El nuevo logo ya vimos que incluirá estos tres símbolos que ya establecimos previamente. All right, so we were reading some statements, and we show you that the logo was changed in what year? Y también vimos varias Of the oraciones Adventist y Church. frases que fue cambiado el logo. ¿En qué año? No, that's necesario. Hay una corrección que necesita hacer acá. Acá. Yeah. Ok. En 1996. Yeah. All right, so let's move on. All right, so we were reading the spirit of prophecy now concerning this prayer point. Leímos también el espíritu de profecía concerniente bajo este tema. All right, so let's now pick up where we left off. All right, so what you know, so the prophet says, La profeta nos dice, there is to be no compromise with those who worship an idol Sabbath. no debe haber contemporización con los que adoran un día de reposo idolátrico. I was told that men Se nos fue dicho que los hombres will employ every policy utilizarán toda clase de subterfugios to make less prominent, notice now, the difference between the faith of Seventh-day Adventists and those who observe the first day of the week. Dice, se me dijo que los hombres utilizarán toda clase de subterfugios para tornar menos prominente la diferencia que existe entre la fe de los adventistas del séptimo día y la de quienes observan el primer día de la semana. And remember, the official acuérdense. Seventh-day Adventist Church La iglesia adventista oficial have observers at these ecumenical dialogues. tiene observadores en estos diálogos ecuménicos So they said, so we can understand them better. y ellos dicen que es para que entendamos Las mejor, iglesias que les mejor. entendamos mejor a ellas. Now, did God call us to Ahora, understand those churches? ¿Dios nos llamó a entender mejor a esas iglesias? What He called us to do? ¿A These qué are nos llamó a hacer? preach to every one, ¿A predicarle a qué? to every nation, ¿A cada nación? kindred. ¿A cada tribu? No, should we just preach and nothing else? Ahora, ¿tenemos que ir solo a predicar y nada más? No, the message said, No, el mensaje dice, come out of her, my people. salid de allí. So the purpose mi of our pueblo. message Entonces, el propósito de nuestros is not to mensajes unite, no es is unificar, to do what? es Call hacer qué? out. Llamarles a salir. Now, if you call people out, what is that producing? Ahora, si usted le llama a la gente a salir, ¿qué está produciendo ahí? Division. División. Amen. But there's a movement, an underground hay- movement now, Pero ahora hay un movimiento que está secreto por debajo, by the leadership hecho por los líderes, to unite y están in haciéndolo ecumenism with the para churches. unificarnos en ecumenismo con las iglesias. The prophet says he was shown. La profeta dice que se le mostró. He says, I was told that men will employ every policy to make less prominent the difference between the faith of Seventh-day Adventists and those who observe the first of the week. Nuestra hermana dice, se me mostró que los hombres utilizarán toda clase de subterfugios para tornar menos prominente la diferencia que existe entre adventistas y quienes adoran el primer día de la And semana. she says, this controversy, Y ella dice que este the conflicto, whole world will be engaged. todo el mundo estará
involucrado. Let's move on. Vamos a continuar. A company, notice now, a company was presented before me under the name of what? Dice, me fue presentado un grupo de personas bajo el nombre que dice Adventista del séptimo día. You get that? ¿Sí ven? Notice now, Miren, who were advising that the banner or sign which makes us a distinctive people should not be held out so strikingly. wow. Dice que se le fue presentado este grupo de personas bajo el nombre de Adventistas del séptimo día que aconsejaban que el estandarte o la señal que nos hace un pueblo singular no se ondee de manera tan destacada, Don't make any great difference between Sabbath and Sunday. para que no haya una gran diferencia entre el sábado y el domingo. Don't preach the second angel's message that called the church is Babylon. No predique el segundo mensaje que llama a las iglesias Babilonia. Wonder why many are now saying that the three angels message is comprised only in the first message. Y de hecho, muchas personas dicen que los mensajes de los tres ángeles solo comprende el primero. They said that there's no second and third included. Dice que no hay un mensaje del segundo ni tercer ángel. They said that the second and the third is too offensive. Can't preach it. Dicen que el segundo y el tercero son muy ofensivos para predicarlos, Are you following me? To make less prominent John. para hacerlos menos prominentes. For they claim it was not the best policy. Notice that. In securing success to what? Dice, como razón de esto sostenían que no era la mejor política para asegurar el éxito de qué? De nuestras instituciones. So they are more concerned also Entonces, about the Estaban más prosperity of preocupados, the institution than the prosperity of God's message and cause. estaban más preocupados por las instituciones que por la prosperidad de la causa y el mensaje de Dios. Our working policy. You ever heard that? Nuestras políticas para el trabajo. The General Conference have La working conferencia policy. general tiene estas políticas distintas. And they use these Y están policies utilizando estas to destroy the políticas message. para destruir el mensaje. This distinctive banner is to be borne through the whole, to the world, to the close of probation. Pero este estandarte distintivo ha de llevarse por todo el mundo hasta el fin del tiempo de gracia o periodo de gracia. Pero, in describing the remnant people of God, John says, Juan dice al describir al pueblo remanente here de is the Dios, patience of the saints. aquí está la paciencia de los santos. Here are they that keep the commandments of God. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de No Dios. question. Pregunta, Was God specific in this message? ¿fue Dios específico en este mensaje? Because he said, look, Porque está here diciendo, are. mira, aquí Well, está. if you say, here are, Si usted está diciendo, por ejemplo, aquí está, what is that saying? ¿qué está diciendo? Acá está el que, el pueblo, la Pero cosa. que aquí que está tú buscando. esa cosa que usted está buscando. Y si tú dices que está acá, significa que es diferente que acá, allá. Ujú. Ah, sí. Ahí, zapatos serios. I saw, notice now, Dice, se me mostró some reaching out their hands to remove the banner and to obscure its significance. Vi que algunos extendían sus manos para quitar el estandarte y oscurecer su significado. Wow. Number 3, Satan Punto is número trying to 3. prevent the remnant church from repairing the breach made in the law by the papacy. Satanás está tratando de prevenir que la iglesia remanente repare la brecha hecha en la ley por el papado. Do you get that, brethren? ¿Entienden eso, hermanos? Wow. Pastor, ahí en ese cambio del logo, ¿no? Sabemos que el original es nuestro mensaje, pero ahora el cambio que hicieron, ¿no? Con esa cruz invertida, ¿no? Sabemos que el catolicismo usa esa cruz y ellos dicen que, bueno, supuestamente representa la crucifixión de Pedro, al revés, ¿no? Pero esa cruz en sí es un símbolo satánico, como tal que yo uso. Sí, porque es, Lo adquirió, ¿no? is an upside down cross. Sí, porque es una cruz invertida. ¿Ya? Claro, So, porque muchos yo escucho que dicen que, bueno, nuestro logo, el nuevo, ¿no? Que es falso, esa cruz invertida es satánica, y es lo mismo que usa la iglesia, ¿no? sí, it is. And it's a symbol of the sun god, Y es un símbolo de al dios sol, Tammuz.
al dios Tamuz. Yeah. Wow. And they say that it represents that Christ is the center of our message. Dice que representa The cross, that the cross, la is the, cruz es, that Christ is the center. sí, dice, la gente dice que esa De cruz los líderes, representa, los líderes. dicen que esa cruz representa el centro de nuestro mensaje, que Cristo es el centro de nuestro mensaje. Ellos dicen que en el logo antiguo no tenía la cruz adentro, obviamente. Por razón no tenemos la cruz, porque no somos worshippers of the sun. Adoramos imagen, ajá. Let's find out, So Satan is trying to prevent the remnant Entonces, church vamos a from averiguar repairing the que breach Satanás made in está the law. intentando evitar que la iglesia by the remanente papers. repare esa brecha que fue destruida en el papado, o por el papado. Let's find out what breach was made in the law Vamos a ver qué brecha fue hecha en la ley and which of the commandments. y en cuál de Pues, los mandamientos. Amen. Go to Daniel 7:25. Vengan Notice now. conmigo a Daniel 7:25. What book are we going ¿A to qué say? libro vamos, hermanos santos? Notice what the Bible says. If you have it, read it for me, please. Si ya la tiene, léala para mí, por favor. Daniela tiene, lea, por favor. Y hablará palabras contra la pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregar los grandes imágenes hasta el tiempo, el tiempo y el medio del tiempo. Muchas gracias, Daniela. So notice what we just read here. Miren lo que The acabamos de Bible leer. is here La prophesying Biblia está John diciendo que of a profetiza little horn power, acerca de un pequeño cuerno, del which poder de we un pequeño know cuerno. represent what power? Lo que sabemos que representa qué poder, The papacy, al papado, the Catholic Church. a la iglesia So católica. the Bible says that Pues the la Biblia Catholic está Church, diciendo que la the iglesia lead, will católica, think to el change líder intentará en what? The cambiar, law ¿qué cosa? La ley, and what else? ¿y qué más? Time. Y el No question. tiempo. Which Pregunta. commandment deals with time? ¿Qué mandamiento habla del tiempo? The Sabbath. El What cuarto, now? el sábado. So they change that. Entonces, al Then, cambiar eso, They divide one of the entonces ahí commandments into two. elimina ese cuarto y divide un mandamiento en dos. They took out one. Ujú. Are you found? So the Bible said they would attempt to change not just the time, but also the law. Entonces dice que aquí pensará cambiar no solo el tiempo, sino la ley. And we know Y that sabemos the commandment that deals with time is the que- fourth commandment. Y sabemos que el mandamiento que habla acerca del tiempo es el cuarto mandamiento. Because it said, remember the Sabbath day to Porque keep it dice, holy. acuérdate del día sábado para mantenerlo For santo. in 6 days the Porque Lord en made heaven 6 and earth, días el Señor hizo and the los sea cielos and y the la fountains tierra, of water. las aguas y las fuentes de las aguas. And he rested, and what ¿Y day? descansó en qué día? That's time. Eso es tiempo. So we know that this breach Entonces is made sabemos que in esta God's brecha law, but in particular, hecha en la ley de Dios the fue en Sabbath. particular en el sábado. Why the Sabbath? ¿Por qué el sábado? Come on. Exactamente. Thank you. The Sabbath contains El God's seal. sábado contiene el sello de Dios. So this papal power is attacking Entonces, the este poder seal of God, papal the está authority of God. atacando el sello de Dios, la autoridad de Dios. Because a seal contains the authority of a Porque president ustedes or a saben que government. un sello contiene la autoridad de un presidente o un gobierno. Amen. Amén. Wow. And our church leaders Y nuestros líderes de iglesia, in secret en secreto, are in bed with Rome. están fornicando con Roma. How in the world ¿Cómo en el mundo can we as a people nosotros como pueblo unite with Rome? nos unifiquemos con Roma? How can we invite Catholic priests to preach from our pulpits? ¿Cómo podemos invitar a sacerdotes dominicales a predicar desde nuestros púlpitos? Even Jesuits. Incluso jesuitas. And they know that they are Jesuits. They invite them to speak to our people. Y saben que son jesuitas y aún así los invitan a que prediquen a nuestro pueblo. We are told that Rome Se nos ha dicho que Roma is the enemy of God's people. es el enemigo del pueblo de Dios. How can we unite with them? ¿Y cómo podemos unificarnos con el enemigo? So Daniel 7:25 tells us, Daniel That a breach was 7:25 made. nos dice que esa brecha fue but hecha, Isaiah prophesied pero Isaías of a profetizó people that would acerca de un repair that pueblo breach. que trataría de reparar esa brecha. Amen. Amén. Thank you. One day saying that our men, our preachers are even using the sermons of these Sunday Babylonian preachers. Y Wandita le dice al pastor que incluso están utilizando nuestros mensajes. No. Los adventistas, pastores adventistas usando los sermones de los pastores dominicales.
using Babylonian sermons in our utilizando pulpit. sermones babilónicos en nuestros púlpitos. Verbatim, brethren, word for word. O les cambian palabra por palabra. No, usando, ellos usando, Sí, usando palabra por palabra, como textualmente. yeah, no change. Have mercy. When we have a special message, Cuando tenemos un mensaje especial, were we called to use Babylonian sermons? ¿acaso fuimos llamados a usar sermones babilónicos? Were we called to preach Babylon's message? ¿Fuimos llamados a predicar mensajes babilónicos? What message are we called to preach? ¿Qué mensaje fuimos First, llamados a predicar? second, and what? Primero, segundo y qué más. Y And when we tercera. preach it, we must make no apology. Y cuando los prediquemos, no debemos dar disculpas por eso. Amen. Watch it. Let's go to Isaiah 58. Notice now, Vamos a verse 12, Isaías 58, and versículo 12. verse 13. Watch this now. Brethren, when we preach this message straight, Hermanos, cuando predicamos estos mensajes de manera directa, we don't hate Catholics no es que odiemos a los or católicos Baptists. o a los bautistas. We despise the system. Despreciamos al sistema, But there are true people within these churches. pero hay gente sincera y verdadera en estas And iglesias. God is saying, Y Dios está come diciendo, out of her. sal de allí. So if you are a Catholic watching this, God said, come out. Entonces, si usted es un católico viendo esto, salga de allí. Amen. Watch this. So the Mire, Bible says, who la wants to read that Biblia from you? dice Want, you have the text, read it from me. ¿quién quiere leer por nosotros? Y si tiene, ya lea, por favor. Y los tuyos edificarán las peregrinas antiguas, Mm. los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, Mm. restaurador de calzados para habitar. Si retrajeres el sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propios. Thank you. No, notice now. Let's Gracias. read the context. Vamos So a notice leer what el it says now. contexto. Miren lo que dice. It says, Dice, and they that shall be of thee shall build what places? dice, y los tuyos edificarán. ¿De ¿Qué quién? tipo de ruinas Tú- dice? Whose people are going to repair the breach? ¿Qué pueblo va a reparar estas brechas? God's people. El pueblo de Dios. Amen. Not Rome, No Roma, not Baptists, no bautistas, not Jehovah's Witnesses. no testigos de Jehová. No. Those who are Aquí his dice, aquellos que son tuyos. and his keep what? Y ellos guardarán ¿qué? The 10 Commandments. Los 10 mandamientos. Baptists don't keep it. Los bautistas no lo guardan. Amen, brethren. Amén, Catholics hermano. don't keep it. Los católicos no lo guardan. Who keep it? ¿Quiénes lo guardan? Seventh-day Adventists. Los adventistas del séptimo día. So they are the people that will Entonces, repair ellos the serán el breach pueblo que repararán esa brecha and shall raise up foundations of any generation. y levantarán, dice, cimientos de generación en The generación. Sabbath. Remember, if you read over there in the book of Exodus, Si chapter ustedes 31. leen en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, Go with me there for a moment. I want to show you vengan something. ahí con Go nosotros. with me there for a moment. Éxodo 31. Notice verse 13. Vamos a ver el versículo 13. Speak thou also unto the children of Israel, saying, Habla tú a los hijos de Israel diciendo, Verily my Sabbath ye shall keep, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, for it is a sign between me and you throughout your generations. porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Amen, brethren. Amén. It was passed on from generation to what? Es pasada de generación tras generación. Many generations. Y aquí dice muchas Amen. generaciones. From Adam Desde Adán right down. hasta adelante. Have mercy. El versículo 30 de Isaías habla sobre el sábado. Exactly. Coming back to that. We want to find out what would they be repairing. Vamos a averiguar qué es lo que van a reparar. But let's finish this text. Vamos a terminar el Verily texto. my Sabbath you shall keep. Dice, For it is a sign between me and you throughout your generations, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras that generaciones, ye may know that I am the Lord that doth what? para que sepáis que yo soy Jehová, que os, ¿qué dice?
sanctify you. santifico. Amen. And then it tells us, Y luego you nos shall dice, keep the Sabbath, así therefore, que guardaréis el sábado, for it is holy unto you. porque para vosotros es santo. Everyone that defileth it shall surely be put to death. El que lo profanare de cierto morirá. For whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among my what? Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de qué? De su pueblo. Amen. Now let's go back to Isaiah now. Regresemos a Isaías. Notice this. Aquí dice, si me trajeres del sábado de hacer tu voluntad, en el día santo. O sea, habla a los que no guardan el sábado y a los que guardan el sábado también, los que no lo guardan el sábado, que no hacemos cosas. Let's read the text. Let's read the text. Vamos a leer el texto. So verse 13 says, Versículo if thou 13 dice, turn away thy foot from the Sabbath. si retrajeres del sábado tu pie, What God is saying, ¿qué está diciendo el Señor? if you stop breaking my Sabbath, Si dejas de quebrantar mi sábado, when he said, if thou turn away thy Entonces, foot from my si Sabbath. no retrajeres, por eso dices esa cláusula sí. Watch this now. Then it says, Luego from dice, doing thy own pleasure. dice, de hacer tu voluntad. Are you following me? So God said, if you stop breaking myself by doing your own pleasure, Dios this is está what's going to diciendo, happen. deja de quebrantar mi sábado con tu propia haciendo tu voluntad. Esto es lo que va a pasar. From doing thy pleasure on my holy day, Haciendo tu voluntad en mi día santo and call the Sabbath, notice now, a delight. y lo llamares delicia. So the Sabbath become a delight to obey, to keep. Entonces es un gozo, una delicia de guardar ese En vez de trabajar en el sábado, en lugar de haz- trabajar. haciendo su propia voluntad. Notice now, it says, the Dice, holy of the Lord honorable, and shall honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, it says. Santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus caminos propios, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. So we know that the repairing of Entonces the breach sabemos que para la reparación de la brecha is the repairing of the Sabbath. es el reparar el sábado. Remember, the Acuérdense text that Daniel read for us, it lo que says leímos en Daniel que decía that the little horn shall think to change que este times pequeño and cuervo laws. pensará cambiar la ley y los It tiempos. cannot change it. That's why I say shall think or No puede attempt to, cambiarlo, sino or que dice attempt que to. intentará cambiar la But ley it y los did tiempos. change it in the minds of generation. Pero sí cambió en la mente de las generaciones. That's why generations Es of por eso good que las Christians kept generaciones Sunday and de not Sabbath. buenos cristianos guardan domingo y no el sábado. If you talk to some Christians, Si usted habla conscientious con Christians, algunos cristianos sinceros, converted, convertidos, they are keeping Sunday. When you use the word Sabbath, then for them it's Sunday. están guardando el domingo y cuando escuchan la palabra Sabbat, piensan que es el domingo, Are you following? Because they genuinely believe that Sunday is the Sabbath. porque genuinamente creen que el domingo es el sábado. But when you can show them from the Bible Pero cuando se les muestra desde la Biblia that Sunday is not the que Sabbath, el but the domingo Sunday, no es el sábado o el séptimo día, then they accept the truth. entonces ahí aceptan la Amen. verdad. But Rome has changed the Sabbath Pero in the Roma minds of ha men. cambiado el sábado en la mente de los hombres. So watch this. God's people, in order to Entonces, mire. repair the breach, El pueblo de Dios, para poder reparar esa brecha, they must bring back the knowledge of the true Sabbath in the minds of generation. tiene que traer el significado del verdadero sábado a la In the mente de minds of estas men. nuevas generaciones, In the minds of men. en las mentes de los hombres. Exactamente. Because it says, fear him that made Porque aquí heaven dice, and earth and temed the a sea aquel que and the fountains of water. creó los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas. And that phrase is taken Y esa directly frase es out of the tomada fourth commandment. directamente del cuarto mandamiento. Because it says, remember Porque the Sabbath aquí day dice, to be holy. acuérdate del For in sábado 6 days the Lord manténlo made santo. heaven, Porque el Señor en 6 días hizo los cielos, the earth, la tierra, the sea, el mar, the fountains of las water. fuentes de las aguas, Are you following me? And he Así es. rested. y descansó seventh day. en el séptimo día. Amen, brethren? Yeah. So it is a call to come Entonces, es back un to llamado true para biblical worship regresar and a the la Sabbath. verdadera adoración en el sábado. We're coming to close here now. But brethren, Hermanos, this is powerful. esto es poderoso.
Si Dios manda para muere tú. Entra a su pueblo. Antigua. Yeah. Watch this now. We are not left in doubt as to where the message applies. No nos deja en dudas en cuanto al lugar donde se aplica el We mensaje. are he's talking about those three messages, all right? Estamos hablando de los mensajes So de Ellen tres White ángeles. says, no? Entonces Elena de White We dice, are not left in doubt as to where the message applies. no nos deja en duda en cuanto al lugar donde se aplica el And mensaje the time of his marked fulfillment. y al tiempo de su cumplimiento. For we read, Porque hemos leído, they that shall be of thee shall build the whole waste places. y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Those shall raise up the foundations of many generations. Levantarán los fundamentos o los cimientos de generación And en those shall be generación. called the repairer of the breach. Y será llamado reparador de portillos. We are repairers, John. Nosotros somos reparadores. Let me finish this statement here. Déjame The terminar. la cita. restorer of paths to dwell in. Restaurador de calzadas para habitar. Tengo una pregunta, ¿no? ¿Sabe que, bueno, basada en la Biblia, en el la Iglesia Católica se informó de los primeros cristianos que estaban apostados y no conectados? Bueno, pero aquí el Papa dice en Daniel 7:25 que ese sistema pensaría en cambiar definitivamente. Ya, pero Constantino, ¿no? En 321, en el concilio lo dice, hizo ese cambio también, pero el Papa aún no llegaba en el 68 como tal. Entonces, ¿qué era la influencia de ese sistema con el All right, watch this now. That's a good question. Remember, I'm going to explain something here. Quiero explicarles algo aquí. In 330 AD, just En el año 331 antes de Cristo, 330 antes de Cristo, Constantine removed the capital of Constantine removed the Constantino capital removió o quitó la capital from Rome, from the city of de Rome, la ciudad de Roma to Constantinople. y la llevó a Constantinopla He left the city in the hand of the Pope. y dejó la ciudad a manos del Papa. Watch this, watch this. The Catholic Church La Iglesia Católica was a legal institution era una institución legal when Constantine left the city of Rome. cuando Constantino dejó la ciudad de Roma. Exactly, but it was formulated. Sí, pero estaba exacto, era formal. Watch this now. Their formulation completed in 508. Y esa legalización se completó en el 508. Are you following me? So watch this now. Watch this. Entonces, As Jan just mentioned in his question, como Jan menciona en su pregunta, that it was the influence of que the fue Catholic la Church influencia de la Iglesia Católica that led Constantine La to que- pass the first under law. hizo que Constantino estableciera la primera Watch it. ley dominical. Constantine Mira. counselors Los consejeros de Constantino were Catholic bishops, eran obispos católicos. and among them there was a Entre prominent ellos- one which was a friend to Constantine, Había uno que era prominente y era amigo de Constantino, Eusebius. Eusebio. And Eusebius with others counseled him Eusebio, to pass the Sunday, the Junto first con under law. otros le aconsejaron a que estableciera la primera ley dominical, Are you following? In honor of the Sí. papal church. honrando a la iglesia papal. Yeah. So that's how it came about. So Rome is still responsible. De ahí sale lo que Roma es responsable. All right, we're finishing the statement. God's memorial, Vamos a terminar la cita. Dice, el monumento recordatorio de Dios, the seventh day Sabbath, el sábado del séptimo the día, sign of his work in creating the world, el recordatorio de su obra en la que Notice hizo la now. obra en el mundo, has been displaced by the man of sin. As you ha know. sido desplazado por el hombre de pecado. Where? ¿A In dónde? the commandment? No. ¿En el mandamiento? No, But in the minds of what? sino en la mente de quién? Men. De What? los hombres. God's people have a special work to do in repairing the breach that has been made in his law. El pueblo de Dios tiene una obra especial para reparar esa brecha que fue hecha en la ley. So cada vez que tú enseñando ya el verdadero sábado a los dominicales, así tú haciendo, cumpliendo el profecía. Amen, brethren. Watch this now. Amén. And the nearer we approach the end, watch this, Y cuanto más nos acercamos al fin, the more urgent this work becomes what? más urgente se vuelve ¿qué? Esta obra.
So we must not diminish. We must Entonces, increase it no debemos disminuirla, sino as we incrementar. draw out. We Mientras must más preach nos it more. acercamos, debemos predicar más. We must be more forceful on the Sabbath of Sunday and Sabbath. Debemos enforzar más el sábado. We must talk more about the subject. Debemos hablar más del tema. Amen. Amén. We'll stop right here for now. Vamos a detenernos allí. One. Read that statement. We're finished. You can read in English. You read in Spanish. We are as a people in danger of giving the third angel's message in such an indefinite manner. No, don't read all of it. Don't read all of it. Just read a part and stop and Como let it pueblo, nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresione a la gente. You get what the prophet says? Escucha lo que la The profeta prophet dice. says, La profeta we está are as a diciendo people in what? Danger. que como pueblo nos encontramos en qué. Why? ¿Por qué? Of giving the third angel's message in what? What does it mean indefinite? ¿Qué quiere decir que damos de manera indefinida? Huh? ¿Qué más? Hey, thank you. Not clear. When you give it to people, don't really understand what you're talking about. Cuando se habla indefinidamente, ¿puede la gente entender? Wonder, continue. Hour. Our message is a life and death message. When you say something is a life and death, what you talking Nuestro about? mensaje es un mensaje de vida y muerte. Wow. Because Vital. Watch it. Continue, baby. and we must let this message appear as it is. We must do what? Y debemos permitir que este mensaje aparezca tal y como es, No cambio nada. sin cambiar, No tratando de suavizando el... ¿Cómo dice esa palabra? suavizar. No, amigo, no. Si el mensaje es duro, tú haces todo lo posible para dar duro, como es. Sin filtro. No tratando de usar, dice, don't try to strain the message. ¿Cómo dice? No tratar de cernir. No, deja nomás así. Da ellos el copa con el zumo del mensaje para directo. Amén. ¿Me entiendo? Sigue hablando. And we must let this message appear as it is, the great power of God. Wow. Debemos permitir que este mensaje aparezca tal y como es, el gran poder de Dios. Wow. Then the Lord will make it effective. Then who? Luego el poder del Señor lo hará efectivo. But we have to give it as it is. Pero debemos darlo tal y como es. Amen. Amén. Es como una vez que escucharon un pastor adventista, famoso, él se murió ahora. Él dice, predicando el segundo mensaje de Apocalipsis 14, Babylon. Y él solo diciendo Babylon, Babylon, Babylon. Y después en el fin, dice que no sabe qué es Babylon. No, entiende, hermano. Él solo todo el tiempo dice que ellos van identificando quién es Babilonia. Comienza, después que termina, dice que hermanos, no sabemos qué es Babilonia. Yo casi muero yo. ¿Y qué? Confunde el pueblo. Wow. 2 slides, all right. Notice now. 1, continue. Miren, Let's just finish this now. You want to read in Spanish? All right, let me read in English. Satan has devised a state of things whereby the proclamation of the third angel's message shall be bound about. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Do you get that, brethren? Who devised this ¿Entienden? thing? ¿Quién hizo eso? ¿O quién quiere hacer? And he has done that. Y ya lo había hecho. Watch this. Miren, We must beware of his plans and methods. debemos estar advertidos o ser precavidos de sus planes y métodos. There must be no toning down of the truth, No debe suavizarse el tono de la verdad. no muffling or softening of the message for this time. No debe suavizarse o disimularse el mensaje para este tiempo. The third angel's message must be strengthened and confirmed. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. The 18th chapter of Revelation reveals the importance of presenting the truth in no measured terms, but with boldness and power. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Amen, brethren? Amén. There has been too much beating about the bush in the proclamation of the third angel's message. Ha habido demasiados rodeos
en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Have mercy. The message has not been given as clearly and distinctly as it should have been. El mensaje no ha sido dado tan claro y distintivamente como debería haber sido proclamado. That's why when Catholics and Baptists hear it, it don't impress them. Es por eso que cuando los bautistas o católicos les escuchan, no los It impresiona. is given in a way that when they hear it, they say, "No, Porque es dado de we una can manera still en que remain in our cuando church." escuchan, dicen, podemos permanecer en nuestras iglesias. Exactly. The standard of truth of the first, second, and third angel's message has been left to trail in the dust. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel ha sido arrastrado hasta el polvo. That's it. Next study is part 2. El segundo estudio será la parte 2. Amen. Serio. Yes, it's part 2 of the first angel's message. La parte 2 del primer mensaje del ángel. Después el tercera parte. Después el cuarta parte. ¿Me entiendes? Pero del primer ángel. En serio. Bastante información. Así es. Hermanos, que Dios ayúdanos y bendice a nosotros, ¿no? Amén. Vamos a colectar la ofrenda y después termina el culto. Ya, hermanos, Vamos a orar. Querido Dios, Padre bendito, que estás en los cielos, en este día santo, Señor, nos acercamos al trono de la gracia Amén. para suplicarte, Señor, que nos levantes con poder y con fuerza, Señor, para proclamar tu santo y bendito evangelio, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser ese pueblo firme que podamos esperarte, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos nada, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendice los diezmos, bendice a todas las familias que representamos, Señor, y a las personas que nos están viendo, y que nos animemos para poder estar de pie junto a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Glory, hallelujah.